En Radio Proverso, La Estantería, llegamos al corazón de la literatura. Dirige y presenta Tomás Sánchez Rubio. Cuando regresó del cementerio, Elisa organizó las pertenencias de su difunto marido. Actuaba como si éste hubiese partido de viaje sin anunciarlo y le hubiera faltado tiempo para ocuparse de sus propios bienes. Se desplazaba por el dormitorio con aparente indiferencia, como si él aún viviese y ella nada supiera de los detalles de su muerte, y por lo tanto, como si ignorara las circunstancias en que había sido ejecutado y no le hiciera falta compartir con sus hijos la sospecha que abrigaba sobre la identidad del verdugo. Le interesaba más fingir que el asunto no le concernía y de este modo no tener que tomar medidas, y así se comportó, indiferente al sobresalto de la familia, que en ese momento comía, presente en el velatorio antes de cerrar el féretro. Elisa tenía convicciones. Una de ellas era que la vida no tardaría en llevarle al culpable muerto a casa, donde sería extendido sobre la mesa de la cocina para exponerlo a su maldición y al festín familiar. Con todo, su actitud resignada no convencía a los suyos. Muchas veces el rostro de la matriarca expresaba lo contrario de lo que decía. Efectivamente, como muchos de vosotros, amigas y amigos, habréis adivinado, el fragmento que acabo de leer pertenece al comienzo de La camisa del marido, relato que precisamente da título a un libro de cuentos publicado en 2015 por Alfaguara, obra de la escritora y periodista brasileña Nélida Piñón. Los 9 relatos que forman el libro, cuya dedicatoria reza a Machado de Assis, maestro de todos, fueron traducidos del portugués por Roser Vilagrasa Sentís. En cuanto a Joaquín María Machado de Assis, 1839-1908, recordemos que natural también de Río de Janeiro como nuestra autora, aparte de ser ampliamente considerado como la mayor celebridad de la literatura brasileña en todo su género, sería un testigo privilegiado del profundo cambio operado en Brasil cuando la República sustituyó al Imperio, convirtiéndose en relator de tan importantes acontecimientos políticos sociales acaecidos en su época. Buenas tardes, amigas y amigos. Soy Tomás Sánchez Rubio. Es miércoles y estamos en un nuevo programa de La Estantería en Radio Proverso, la radio que es cultura, concretamente el número 85. Espero sinceramente que el espacio de hoy sea de vuestro interés. Muchas gracias por estar ahí. Y es que el sábado 3 de mayo se cumplirán 88 años del nacimiento en Vila Isabel, Río de Janeiro, de la escritora Nélida Cuíñas Piñón, más conocida por Nélida Piñón, quien fallecería en Lisboa el 17 de diciembre de 2022. Nuestra autora, poseedora también de la nacionalidad española desde el año 2021, fue miembro de la Real Academia Galega, así como de la Academia Brasileña de las Letras, siendo la primera mujer presidenta de esta última institución.
Ampliamente reconocida en vida, en 2003 obtuvo el Premio Internacional Menéndez y Pelayo y en 2005 el Premio Príncipe de Asturias. De madre brasileña con ascendencia gallega y padre gallego, hacia 1910 su abuelo materno Daniel, de donde sale el nombre de Nélida como anagrama, emigra desde Pontevedra a Brasil, hecho que queda reflejado en la República de los Sueños de 1984 y por lo cual Nélida siempre trató de acercar las comunidades literarias española y portuguesa. En 1957 se licencia en periodismo en la Pontificia Universidade Católica do Río de Janeiro y poco después comienza su labor como corresponsal en la revista Mundo Nuevo, colaborando también con la publicación Cadernos Brasileiros. Comienza en el mundo literario con la novela Guía Mapa de Gabriel Arcanjo, publicada en 1961. De esta época serán asimismo sus libros de cuentos Tempo das Frutas o Sala de Armas. Continuaría su actividad literaria con sus novelas Fundador o A Casa da Paixão. Desde un intimismo reflexivo, Manuel Toranzo nos hace partícipe de la angustiosa pugna vital por alcanzar la plenitud de la propia voluntad, por muy dolorosa que sea su consecución en este tránsito que es la vida. El mismo título alude a ese deseo expreso de crecimiento y maduración personal, teniendo como referente explícito principal la filosofía existencial de Friedrich Nietzsche, como evidencian tanto la portada del libro, una serpiente que se devora a sí misma, simbolizando el eterno retorno, como las frecuentes citas del filósofo alemán, que salpican el conjunto y enriquecen su interpretación. Un ejemplo de ello es la cita que abre el libro, donde se incide en lo efímero de la condición humana. Lo que se puede amar en el hombre es que es un tránsito y un ocaso. Estas palabras que acabo de leer pertenecen a la certera reseña que el escritor Mario Álvarez Porro le dedica al último poemario del primer invitado de esta tarde en la estantería y que podéis leer en la prestigiosa revista Culturamas con fecha del 23 de abril. Efectivamente, se trata de Manuel Toranzo Montero y de su interesante obra Las Transformaciones, que con prólogo de Jesús Cárdenas ha sido publicada recientemente por Ediciones Genuidas y cuya enriquecedora lectura os recomiendo. Manuel Toranzo Montero, presente en las redes con el seudónimo de Charles Lampierre, es profesor de filosofía en el Instituto de Enseñanza Secundaria Arrabal de Carmona, su ciudad natal, y en efecto ha venido hoy al programa no sólo para hablarnos de la obra en cuestión, sino también de sus tempranos comienzos en el mundo de la literatura, sus primeros escritos y modelos, así como de su concepción de la poesía y el papel del poeta. Manuel, amigo, es un placer tenerte hoy en el programa. Bienvenido a esta que es tu casa. Buenas y un saludo a los oyentes de la estantería. Soy Manuel Toranzo y agradezco la posibilidad que me ha ofrecido Tomás de participar en este programa. Lo primero de lo que me gustaría tratar es cómo me inicié en la literatura. Si hago memoria, pues recuerdo los viajes que hacía con mis padres escuchando fundamentalmente los discos de Serrat y Sabina. Pero el primer libro que yo creo que leí, después claro está, de los libros de barco de vapor que todos leemos cuando niños, son las rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. Tras eso, pues la lectura de libros un poco más mayores, ¿no?, que me iba dejando mi hermano, como Historias del Cronen o las obras de Bukowski. Fue en ese momento justo cuando empecé a escribir poemas y textos autobiográficos, sin duda bastante insuficientes. También en esa época comencé la lectura de Antonio Machado o Ángel González, autores que no han dejado de acompañarme. Y desde entonces pues he seguido leyendo otros autores como William Brasimbroska, Carmelo Iribarren o Luis García Montero. Autores, todos estos, que coinciden en un uso preciso de un lenguaje coloquial y en una poesía que tiene mucho que ver con la observación. Una poesía que intenta comunicar con impresiones íntimas experiencias universales. Y en mi opinión esa es una definición precisa de lo que tiene que ser la poesía. La comunicación de experiencias universales, experiencias donde emerge el sentido. La poesía despierta ese sentido a través del relato preciso, literario, de las cosas que hemos vivido y con las que inevitablemente nos identificamos. La lectura de la poesía, por tanto, tiene que ser una especie de catarsis.
a través de la cual el poema deja de ser del autor y nos pertenece, en la medida en que sentimos que habla de nosotros. La poesía, por tanto, si es algo, es un espejo donde mirarnos, donde sentirnos reflejados. Dice Kant que la razón está inevitablemente determinada a plantearse cuestiones que no puede resolver, y esto es trágico, porque vale plantearse cuestiones que uno puede resolver, pero cuestiones que no puede resolver es como sentir dolor en unos miembros que no se tienen. De ese dolor fantasma, de ese fracaso inevitable, surge la filosofía, pero también surge la religión y, por supuesto, surge también la literatura. Por eso los temas de la literatura son aquellos temas universales sobre los que no tenemos respuesta precisa. En mi caso, la muerte, la finitud, el recuerdo, cómo las cosas pasan y estamos abocados a verlas pasar, y nosotros mismos también pasamos, qué se retiene de ese pasar y de ese tránsito constante, qué sentido tiene dicho paso, dónde sostenernos ante tanta intemperie, ante tanta fragilidad, pero también la celebración de esa intemperie, la celebración del sinsentido, la aceptación de que esa es la condición propiamente del humano. Este universo de temas, creo, está presente en las transformaciones. El poemario que acabo de publicar en Ediciones Enuidas. Lo primero que llama la atención de este poemario es el nombre de cada una de sus partes y el nombre propiamente, el título del poemario, ¿no? Las partes se llaman El camello, el león y el niño, y el título, como hemos dicho, es Las transformaciones. Aquí hay una clara referencia al primer discurso de Nietzsche de la Cielo Zaratustra. Esta idea de transformación sirve como una especie de hilo conductor, como una argamasa sobre la que se edifica el sentido del poemario, que dota de alguna forma al poemario de una unidad, de una coherencia. La idea es partir de la experiencia de la pérdida, de la finitud de la existencia nuestra y de los otros, del vacío de sentido que nos genera la angustia, para salir de ahí, en primer lugar, aceptándolo, asumiéndolo como algo que es probablemente humano, y luego construir un sentido, pero partiendo, asumiendo justamente esa fragilidad. Esas serían las tres transformaciones. El punto de partida, por tanto, el camello, se define como un animal de carga. En la teoría nietzscheana, el camello carga con el peso de la tradición. En el poemario que yo he escrito, pues carga con la finitud, con el vacío de la existencia, que se ve reflejado fundamentalmente en la experiencia de la muerte, ya sea de la nuestra o la de los seres queridos, ¿no? Una experiencia que nos genera mucha desolación, mucha desorientación, y que se intenta, de alguna forma, reflejar en este poema que leo a continuación, que se llama Desde el día que te fuiste. Es raro estar aquí y es tan difícil, pues no tiene sentido ya esperarte, por la tarde a que llegues del trabajo. Ahora que no estás, solo me quedan los restos de tu ropa en los armarios, un aroma volátil y la distancia, dormitorios vacíos que recorro sin nada que perder, como desiertos, baldíos y arrasados por el fuego, la pena y los recuerdos. Solo resta esperar y esperar ese momento terrible y a la vez tan deseado, en que mis ojos, como ayer los tuyos, se llenen de tinieblas y tormentas, y caiga mi esqueleto y calavera, como caen los higos en otoño, deshojado, marchito, tan cansado, en la tierra mi cuerpo de esperarte, y mi carne que es una herida seca, que yo soy desde el día que te fuiste. Esa experiencia genera lo que Heidegger llama la angustia. Esta se produce cuando vemos que no hay sentido, que a pesar de que hacemos nuestra vida con normalidad, insertos en lo cotidiano, todo ese sentido es pura contingencia. Esto lo notamos cuando vemos la muerte fundamentalmente, ¿no? La experiencia de la finitud, por tanto, es justamente una costura por la que se escapa la angustia y que nos muestra que, a fin de cuentas, todo sentido es precario, frágil, impostado. Esto es lo que se intenta poner en el poema Nihilidad. De niños aprendemos el amor. Nos dicen que este cuerpo necesita otros cuerpos. El fuego del abrazo en que se funden el mundo y las rutinas. Nos cuentan que palabras como familia, hogar o territorio entretejen los sueños y los huesos. Nos hablan del pasado, animal mitológico. En las fotografías conocemos historias olvidadas que recuerdan los padres y nos enseñan cómo se alimenta un incendio. De niños aprendemos la dureza del suelo y los cimientos, la pervivencia de lo humano y su memoria. Nos hablan de un testigo, de la infinita permanencia del fondo y sus razones. Nos dicen que el mundo es un equilibrio, una tensión polar según medida. Una piedra se apoya en otra piedra y debajo el sentido. Una tortuga inmensa y confortable nos aleja del vértigo, del terrible temor de estar sobre el abismo. De niños aprendemos que es el miedo. Lo atisbamos en puertas y susurros.
como una bestia dócil, escondido. Lo vemos en abuelos y hospitales. Pero tenemos las palabras justas. Sabemos que debajo de una piedra siempre hay otra piedra. ¿Qué hacer si las palabras se vuelven invisibles? Si nada queda, si el miedo ya no tiene formas donde esconderse. Salir de esta angustia implica tomar conciencia de que justamente esa angustia es una posición ingenua, porque presupone que la realidad tiene que corresponderse con nuestros deseos. Tomar conciencia de eso es pasar de estadio, llegar a la madurez, aceptar que no hay ningún motivo para que la realidad sea como nosotros queremos y que estamos arrojados en el mundo. Con esto se concreta ya el paso de la primera a la segunda transformación, del camello al león. El león, como vemos, soporta la angustia, soporta la nihilidad de la existencia, soporta la finitud y asume que esa finitud nos constituye en cuanto a individuos. Hay un poema en esta parte, justamente titulado Madurez, que habla de esta experiencia. De entrada, no parece tan difícil. Solo apuntar las fechas importantes, prestar más atención a los detalles o aprender a planchar. Pero es poco el peaje para tomar tus propias decisiones, poder por fin comprarte un coche, no tener que rendir cuentas a nadie. De entrada, parece que no está mal. No te importa que llame a la puerta al casero, ni despertarte pronto. Olvidar en la compra pasta de dientes o papel higiénico. Alguna noche quedarte sin agua. O comprobar lo pronto que caducan los alimentos frescos. Luego comprendes. Hay que pagar facturas, limpiar los muebles y el cuarto de baño. Y los seres queridos están lejos. Empiezas a medir el peso de las cosas y olvidas los caprichos, que son tu propia costra, la piel recién gastada de serpiente. A cierta edad compruebas que el cuerpo se hace viejo, que el trabajo no es solo adquirir una nómina, lo que cuesta decir, lo siento mucho, mejor dejar de vernos. Tratad de aceptar que el mundo no es siempre un lugar agradable y que no pasa nada porque a veces las cosas no sean lo que esperaba. Como Damocles, igual que una guadaña en la garganta, reparas en que el tiempo nos retorna y que nadie más triste que perderlo quejándose, mientras la vida pasa como un reflejo en los escaparates. Te prometes entonces disfrutar de la gente, sentirte orgulloso, pedir perdón, y aunque es inevitable tener miedo, te agarras a la vida. Madurar implica conformarse con el mundo y con la realidad. Pero no se trata de un conformarse negativo, sino más bien de un reconocerse en las cosas, de un aceptar las cosas, de un estar bien con las cosas. Aceptar el dolor como algo que podemos asumir, como algo natural de la vida. El dolor es algo que es propio de la vida, es algo natural y se asume como debe de asumirse. La tristeza es algo consustancial con la vida. De esa actitud de reconocerse con las cosas, cuando se asume la tristeza, cuando se asume el dolor, se pasa naturalmente al agradecimiento. Siempre que hablo de agradecimiento me acuerdo de una cita que desarrolla Kierkegaard en los sermones que están editados en Tegnos, que yo leí cuando era estudiante, hace ya bastantes años, ¿no? En una obra suya donde se compilan los diferentes sermones de Kierkegaard, que se llama Los lirios del campo y las aves del cielo. Y ahí Kierkegaard dice que la postura natural del mundo, del ser humano en el mundo tiene que ser el agradecimiento. Y justamente el agradecimiento sería la evolución natural de este reconocernos con las cosas. Y es el tema de un poema que se llama Atardecer, con el que concluye la segunda parte del poemario, está dedicada al león. A lo lejos el sol, como una bestia derrotada, se tumba silencioso en el vientre encarnado de la tarde. Miro por la ventana, ráfagas escarlatas que se pierden entre voces y asfalto, viejas sombras, suicidas que descuelgan los tejados, el trayecto discreto de un amigo que acaba de salir de nuestra casa. Vuelvo la vista adentro y reconozco todas las tardes que hemos compartido y que no olvidaré cuando las brasas de este momento se hayan apagado y embrolladas se mezclen las semblanzas en la memoria de todos nosotros. Cuando tú ya no estés y no haya más consuelo que observar fotografías, que recordarte como ahora y siempre,
el ruido de tus pasos al llegar, del trabajo, la risa, los consejos y también los reproches, los abrazos. Recuerdos que confundo ahora, en este atardecer marchito. Hace ya tantos años te conozco, luchando como siempre, sin descanso. Desde el sofá, sentada a tu derecha, contemplo un cielo cada vez más triste. La noche será eterna sin ti, pero agradezco este tiempo que hemos pasado juntos. Sin embargo, la transformación del león no es suficiente. El león es un sí quiero, pero hay que dar el paso al yo soy. La vida se acepta vacía de sentido en el león. Se acepta la finitud, se acepta la fragilidad del ser humano. Se acepta que no existe ningún sentido, ningún fin, ningún relato trascendente que justifique la vida. Pero no vale solo con la aceptación del sinsentido. Hay que construir un sentido propio, un sentido que nos sirva a nosotros, un sentido, si queréis, doméstico, un sentido ya no trascendente, sino inmanente, un sentido que surja o que tenga su origen en nuestra propia condición humana, en la mundanidad, la fragilidad. Y ahí es donde aparece el niño, justamente. Es curioso que sea el niño el que sustituya al león y el que suponga la tercera transformación. El niño, que parece tan inofensivo, para Nietzsche es un animal, podríamos decir, parafraseando a Blas de Otero, cargado de futuro. El niño es de alguna forma el que recoge esa vida vacía de sentido y la acepta como una experiencia, como una aventura a la que puede moldear. Que el hecho de que la vida no tenga sentido se convierte para el niño en la posibilidad de vivirla como una aventura a la que nosotros le damos significado. El sentido de la realidad, por tanto, se instaura como una obra de arte. Se crea como se escribe un libro. Somos nosotros los creadores de nosotros mismos. Al final, el sentido que se anhelaba desde el principio resulta que no había que encontrarlo. No era una verdad objetiva que se descubriese, sino que éramos nosotros mismos los que teníamos que hacerlo. Y en este poemario, ese sentido se forma a través de la experiencia amorosa, a través del amor. Ahí vemos, por ejemplo, en esta tercera parte del poemario, la del niño, los primeros viajes de una pareja, el compromiso. Vemos también incluso la experiencia poética de la construcción de una casa desde sus cimientos, que ya cualquiera que haya hecho una casa sabe que es una experiencia problemática. Aparecen poemas que son en muchos casos ingenuos, casi cómicos, como este que voy a leer a continuación y que se llama Declaración de amor. Ayer no podía dormir, era apenas capaz de respirar, y tú pusiste una cebolla sobre la mesita de noche. Es verdad que te vas pronto a la cama, que dejas las películas a medias, todo por recoger y el sofá abandonado. Es verdad que no sé para qué sirve la cebolla y que yo saco siempre la basura. Pero no te importó salirte de la cama cuando yo no podía respirar y coger el cuchillo para desmenuzar una cebolla en pequeños pedazos que invocaron flemas, flujos, afluentes en mi nariz desamparada. Ayer, por eso mismo, perdiste ese tiempo precioso para estar en la cama. Y no es necesario decirlo, sé que ese tiempo para ti es importante. Y olvidaste dormir, y olvidaste a los perros, y olvidaste a los libros. Solo para ponerme en la nariz un poco de cebolla. Lo sé, parece que no es demasiado. Una cebolla solamente. Pero no solo eso. Es que huele siempre a café por las mañanas. Es que no te molesta que no sepa bailar. Es que siempre te acuerdas de comprar la cerveza. Es que desde que estoy contigo temo más a la muerte. De lo que se trata en este proceso de transformación que se narra en el poemario y del que yo intento dar cuenta ahora mismo, ¿no? Es de aceptar quiénes somos. Esa es la condición para configurar el sentido por el que podemos vivir, para configurar esa experiencia amorosa. En este caso, ¿no? Ese sentido se podría configurar de muchas formas. Yo lo configuro aquí en el poemario a través de la experiencia amorosa, pero evidentemente se podría configurar a través de múltiples experiencias, ¿no? No estaría cerrado a un solo tipo de experiencia. Pero en todo caso, la idea es aceptar quiénes somos, que es la última prueba del niño. Aceptar quiénes somos, siguiendo la teoría de Nietzsche, sería aceptar el eterno retorno. El uróboros de la portada, que está diseñada por mi amigo Mario Barrero, esa serpiente que se come a sí misma, es una representación de esta idea. El eterno retorno nos pone ante la situación de vivir como si nuestras decisiones fueran a repetirse eternamente. Es la fórmula
que ofrece Nietzsche frente al nihilismo. Aceptar que la decisión que tomamos hoy no es para hoy solo, sino para todo momento, para siempre, que se va a repetir eternamente. Yo bromeo con esta idea mucho con mis alumnos y les digo, valdría soportaros una vez en mi vida como alumno, pero tener que repetirse esa experiencia infinitas veces, ¿no? Tener que vivir infinitas vidas y soportaros, eso sería una cosa que implicaría una gravedad insoportable, ¿no? Se bromea con esta idea, es una idea con la que puede bromearse como vemos, ¿no? Pero en último término sería, a nivel existencial y a nivel, por lo que nos interesa en el libro, sería básicamente la aceptación justamente de la vida. Implica aceptar que esa vida la vamos a vivir infinitas veces. Esto de cara al futuro carga nuestra decisión de una gravedad bastante fuerte. Por eso es lo que utiliza Nietzsche. Nietzsche lo llama la carga más pesada. Y en último término es lo que utiliza la fórmula que usa Nietzsche, como he señalado antes, frente al nihilismo, frente al sinsentido de la vida. Implica decir que todo lo decidimos, que todo lo que decidimos para un momento lo decidimos para siempre. Es una decisión que se va a repetir infinitas veces. Por tanto, la decisión se carga de sentido y se carga de gravedad. Pero esta idea no solamente afecta al futuro, sino que también se entiende en relación con el pasado, ¿no? Porque implica, y yo creo que lo importante, al menos como yo lo he puesto en el libro, implica esa aceptación de esta idea para el pasado, ¿no? Porque lo importante sería aceptar justamente nuestras experiencias vividas, aceptar nuestro pasado, aceptar que todo lo que hemos vivido nos ha hecho ser el que somos lo que somos ahora mismo, somos el que somos ahora mismo por aquello que nos ha pasado, por aquello que nos ha sucedido. Por tanto, en cuanto que somos lo que somos, por lo que nos ha sucedido, asumimos eso que somos y de alguna manera, de alguna forma, queremos que retorne, por malo, por trágico que sea, ¿no? Esta es una idea de verdad bastante pesada y bastante importante, ¿no? Y que implica bastante gravedad, ¿no? Todas nuestras acciones, por tanto, en la medida en que nosotros somos el que somos, por lo que hemos vivido antes, se encuentran entrelazadas, se encuentran unidas por el hilo de la necesidad. Esta es una idea bastante literaria. Si Ulises, por ejemplo, no hubiera sufrido la cólera de Poseidón, no sería Ulises. Si Bruce Wayne no hubiera perdido a sus padres, no sería Batman. Igual nos pasa a nosotros. Todo lo que nos ha pasado, queramos o no, ha contribuido activamente a hacernos el que somos, lo bueno y lo malo. Todo forma parte de nosotros. Y en ese sentido hay que desearlo, porque sin ello no seríamos el que somos. Esto es lo que se insinúa en el poema con el que se inicia la obra, en el soneto, que se llama asesi, este poema, como señaló, es un soneto, que se llama asesi, que es una palabra que en griego, como sabrá seguramente Tomás, ¿no? Como sabe, de hecho, ¿no? Como sabrá, significa entrenamiento. Este soneto, precisamente, pretende relatar el proceso por el que, parafraseando el adagio de Píndaro, llegamos a ser el que somos. Con su lectura me despido de los oyentes de la estantería. Como pasan los días se transforma la piel de la serpiente y este rastro de huesos y tristezas que un arrastro de tanto repensarlo se hace norma. Perdido y recosido en cada historia se va forjando lento mi carácter. Nadie en la vida nace con un máster que enseña a convivir con la memoria. Tantas metamorfosis nos acechan, pequeñas muertes para, al fin y al cabo, tensar la cuerda de nosotros mismos. Y de estas las primeras nos estrechan. Nos atan y subyugan como esclavos. Madurar es sabernos siempre niños. Espero que hayan podido disfrutar tanto como yo de estos minutos, de este espacio que más cedió Tomás con toda su buena voluntad. Y muchas gracias a todos los oyentes. Y nada, encantado de participar en este programa y muchas gracias por todo. En el espacio Desde la Raíz, donde comentamos habitualmente en cada programa
La etimología de unas cuantas palabras y expresiones pertenecientes a nuestra rica lengua castellana. Trataremos esta semana algunas voces de cuyo origen, a pesar de seguir siendo más o menos habituales hoy día, hemos perdido ya la conciencia. En primer lugar, comentaremos el germen de 3 vocablos de uso tradicional y común en nuestro idioma, utilizados para referirse a alguien sin dar su nombre, ya que no importa o bien no interesa, o bien porque indica que se trata de una persona indeterminada e incluso imaginaria. Son estos términos fulano, zutano y mengano. En cuanto a fulano, diremos que proviene del árabe hispánico fulán y del árabe clásico fulán, con el significado de una persona cualquiera, pudiendo rastrearse, no obstante, como origen a su vez, una forma egipcia, que se pronuncia algo así como Furán, con el significado de este hombre. En una página que os recomiendo, y que es el castellano.org, se añade mayor información acerca de fulano. Se nos dice, por ejemplo, que aparece usado en español desde los tiempos de Gonzalo de Berceo en el siglo XIII. En su obra Milagro de Nuestra Señora, Berceo dijo en su español medieval que escribía por alma de un monje de fulana monjía. También lo usó con ese sentido Alfonso X el Sabio en Las Partidas, cuando dice descomulga a fulano home. Por otra parte, en la lengua portuguesa solo se observa a partir del siglo XVI, proveniente del español, pero no del árabe. En segundo lugar, tenemos la palabra mengano. Vemos que es término que proviene también del árabe mancan, que significa en esa lengua quien sea. Respecto a zutano, parece provenir del español citano, derivado a su vez del latín esquitanus, con el significado literal de sabido, consabido, a partir de una extensión del participio de perfecto del verbo esquire, que ya sabéis que significa saber o conocer. De esquio esquire, de la cuarta conjugación, vendrá, por ejemplo, también en español ciencia, esquientia, o bien conciencia, conscientia. Y debemos hacer referencia también a una cuarta forma, quizá menos usada, y que es perengano, palabra más reciente y de menor uso que las anteriores. No obstante, no se han encontrado raíces en otras palabras antiguas o en otros idiomas, lo que hace pensar que puede tratarse quizá de una combinación que se realizó en un momento dado a partir del apellido Pérez, que como sabéis es uno de los más comunes en español, más la palabra mengano. En cuarto lugar, comentaremos el término venganza. La palabra venganza viene del latín vindicare, que significa hacer justicia o atribuirse la remuneración o pago por una ofensa o daño. A vindicare se le añade el sufijo anza a partir de vindicantia, participio presente neutro plural del verbo indicado más arriba. Rastreando a su vez el origen del verbo latino vindicare, algunas fuentes señalan la palabra vis, fuerza, presente por ejemplo en vis cómica, cuando hablamos de que alguien posee una gran fuerza o personalidad cómica, junto al sustantivo index indicis, señalador o índice. Acordaos que el verbo, el dedo índice es el que señala, el que digamos es el verbo demostrativo o deíctico. Y así tenemos de vis más index, windex, windicis, una palabra nueva que significaría el que indica con fuerza, pasando posteriormente a significar el que venga, el vengador. En quinto lugar tenemos la curiosa palabra estafa. En términos coloquiales, la estafa es un engaño para desplumar a alguien. Se refiere a pedir u obtener dinero o bienes valiosos a través de artimañas y engaños con la intención de no cumplir con lo prometido. Nos llega del italiano estafa con 2 F, que tiene a su vez una etimología curiosa, porque esa palabra estafa nombra al estribo sobre el que se apoya el jinete, naciendo de ahí estafare, que significaría sacar el pie del estribo. Ello hace referencia al momento en que el jinete queda en una posición verdaderamente incómoda.
En el contexto de la estafa, como la entendemos hoy día, el término se relaciona con la situación en que la víctima se encuentra en una posición desfavorable similar a la del jinete con el pie fuera del estribo, al ser engañada. En sexto lugar, tenemos la palabra embelesado. El escritor y etimólogo Alfred López nos dice que se conoce como embelesado al individuo que ha quedado cautivado, fascinado, seducido, absorto e incluso hechizado por algún motivo. Por ejemplo, alguien amante del arte que queda embelesado ante un cuadro. El caso es que el término fue recogido por vez primera en el Diccionario de Autoridades de 1732, en el que se le daba las acepciones de pasmado, absorto, transportado o traspuesto. En las siguientes ediciones, la entrada correspondiente a esta palabra redirigía hacia embelesar, con el significado, a su vez, de suspender o arrebatar los sentidos. Etimológicamente, el término se formó a partir del prefijo latino en, cuya función es formar verbos a partir de sustantivos, así como el vocablo beleza, que hacía referencia a una planta que forma parte de la familia de las plumbagináceas, muy utilizada para realizar ungüentos o infusiones medicinales en la antigüedad, y que asimismo tenía virtudes narcóticas. Aquellas personas que eran tratadas con la beleza quedaban momentáneamente en un estado de semi-inconsciencia y con apariencia de haber sido hechizadas. En realidad es que estaban drogadas, por lo que aquel que parecía estar absorto, traspuesto o pasmado, empezó a ser señalado como embelesado, como si estuviese bajo los efectos de esa planta medicinal. En el rincón de las historias, nuestro compañero y amigo José Manuel Martínez Arias, relatista de cabecera de La Estantería, vuelve a estar una semana más en el programa. Hoy nos trae un original escrito titulado Intercambio a tres voces. En palabra de su autor, el relato es una suerte de ensayo, estudio o experimento donde pone a dialogar un texto de Clarice Lispector con un soneto de Mario Benedetti y con él mismo. Disfrutad, amigas y amigos, con el resultado de tan brillante conjunción. Intercambio a tres voces. Primera voz. He venido a escribirte, es decir, a ser. En la extremidad de mí estoy yo implorante, yo la que necesita, la que pide, la que llora, la que se lamenta, pero la que canta, la que dice palabras.
palabras al viento. ¿Qué importa? Los vientos las traen de nuevo y yo las poseo. Yo al lado del viento. La colina de los vientos aullantes me llama. Voy, bruja que soy, y me transmuto. Oh cachorro, ¿dónde está tu alma? ¿Está cerca de tu cuerpo? Yo estoy cerca de mi cuerpo y muero lentamente. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo amor, y cerca del amor estamos nosotros. Clarice Lispector. Segunda voz. Soneto de lo posible. Puede ser que una vez, en un desvelo, descubramos que el mundo es una fiesta y encontremos al fin esa respuesta que desde siempre nos esconde el cielo. Puede ser que una noche, en algún vuelo, ganemos sin querer alguna apuesta y advirtamos que un alma está dispuesta a servirnos de paz y de consuelo. Puede ser que el transcurso de los años nos vaya proponiendo otra corriente, dejándonos con suerte y sin extraños, y aunque en la piel nos queden cicatrices, desde el viejo pasado hasta el presente, puede ser que logremos ser felices. Mario Benedetti. Tercera voz. Ahora que no estás lejos, o que no estás más lejos que lo que no soy, lo sé, creo, porque pido, porque lloro, porque me lamento, porque te añoro, porque canto o te canto, creo, porque digo palabras y al viento las lanzo. Pero ¿qué importa el viento si me las devuelve a la cara con un eco agresivo? Amor, no te vayas, mi vida sin ti es nada. Qué extraños objetos son estas voces que siendo mías no las poseo. Marchan con el viento de cara hacia un pasado que no conocieron. Y yo, frente al viento, permanezco con los pies bien plantados sobre la roca. El viento sabe más de mí que yo mismo. Tal vez por ello quiera lanzarme hacia atrás, junto a mis palabras lanzadas por necesidad. ¿Cómo ser voz para dejarse llevar por este viento sabio? Tan cerca del amor estabas, y yo no supe cómo mirarte. El mundo, entonces, era una fiesta. ¡Qué desvelo! Grito enigma y el viento me responde respuesta. Yo creí, ciego entonces, que eras un enigma por desvelar. Hoy sé que tú eras la única respuesta. El viento insiste en repetir mis voces y llevarlas arrastradas hacia atrás. Pero yo no soy como ellas. A mí este viento solo me conmueve, pero no puede arrastrarme, porque no soy otra cosa que mi cuerpo. Otra cosa que mi cuerpo no es, no existe, no consiste, tampoco fue, por más que me repita 1000 veces lo contrario. Alguna noche, en algún vuelo, creímos que la felicidad era posible, incluso fácil o inevitable. Qué poderoso el engaño de hacernos creer lo que siempre creímos. Entonces el viento de nuestras ilusiones nos llevaba de un lado a otro sin sentir siquiera que estábamos fijos en el mismo lugar.
Ahora, ni tú ni yo estamos donde entonces, ni volveremos a pisar las huellas de la misma orilla, por mucho que sepamos, y así lo gritemos, que esas huellas son las cicatrices que nos abrasan nuestra piel. Amigas y amigos, es un placer para mí presentaros al siguiente invitado de esta tarde a la estantería, espacio en el que nos preciamos de dar cabida a todo autor o autora que con total libertad desea expresar a través de la literatura sus inquietudes, sus emociones, su historia o los principios que guían su existencia. Recibimos hoy pues a Óscar Reina Gómez, portavoz a nivel nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadoras y Trabajadores, natural y residente en la localidad sevillana de Gilena. Persona cabal, comprometida, consecuente y fiel desde hace muchos años a unas ideas, hoy Óscar Reina nos dará a conocer su interesante faceta de escritor que se vale de la poesía para expresar su visión sobre la sociedad que le rodea. Efectivamente, acaba de sacar a la luz su primer poemario, Desobediencia para la Libertad, publicado por Editorial El Garaje, con prólogo de la reconocida periodista argentina Susana Falcón. De sus versos y del espíritu y la conciencia que los nutre, nos hablará seguidamente. Gracias por acompañarnos en la estantería, Óscar, y bienvenido a esta que es tu casa. En primer lugar, agradeceros esta entrevista en vuestro programa y que nos deis la oportunidad de compartir con vosotras y con vuestros oyentes nuestra voz, nuestras vivencias, nuestras luchas, que al fin y al cabo es por el motivo principal por el que me animo a escribir este poemario que he titulado, como no podía ser de otra forma, Desobediencia para la Libertad. No es un libro cualquiera, no es solo poesía en sí, sino que es poesía de combate, poesía de lucha, poesía de reverdía, porque siempre he considerado, y así he intentado hacerlo, que la poesía tiene que ser un arma para hacer al pueblo libre, desde el pacifismo, desde la acción directa, pero un arma de concienciación, de lucha, que sirva para multiplicar la reverdía. Y eso es lo que he intentado en este poemario, cuyo todos los beneficios del mismo
van destinados a la caja de resistencia del Sindicato Andaluz de Trabajadoras y Trabajadores, para seguir haciendo frente a la lucha por las causas justas, las multas que nos llegan por ello, y no olvidemos que somos el sindicato más represaliado de toda Europa por hacer la actividad sindical y la acción sindical que llevamos a cabo en los últimos tiempos. Nos han llegado a pedir más de 1 millón de euros en multas. Hemos tenido más de 600 compañeras y compañeros con procedimientos judiciales abiertos por luchar por las causas justas, por ir a ocupaciones de fincas, por hacer movilizaciones, por solidarizarnos en las huelgas con los compañeros que pedían sus justas causas y la defensa de sus derechos, y así un largo etcétera. Y también, tristemente, hemos acumulado la cifra de más de 400 años, que se dice pronto, de petición de cárcel en nuestro conjunto. Concretamente, 2 compañeros, Andrés Bódalo y Francisco Molero, terminaron en prisión. Y yo mismo, que les habla, he sido detenido en 9 ocasiones por hacer la acción sindical, como digo, pacífica que hacemos. Pacífica, pero molesta. Molesta para el sistema y para el orden establecido, que prefiere seguir incrementando y favoreciendo los intereses de los grandes capitalistas antes que velar y salvar los derechos de la clase trabajadora y de la ciudadanía en general. Por ello luchamos y esto queda aquí plasmado en este librito. Como digo, es un libro sencillito que viene a compartir muchas luchas, muchas vivencias. Un libro que ha editado la editorial El Garaje. También es una editorial comprometida con la humanidad, con la justicia social, y para mí es un honor que esta editorial pues se haya prestado a esta causa, porque también colabora, como digo, con la caja de resistencia del sindicato para hacer frente a las multas y a la represión que sufrimos por la actividad sindical que realizamos, que creemos que es fundamental y necesaria. Pues hace falta sindicatos de clase que defiendan a la clase obrera y que no se rindan y que no se vendan, y que mantengan la lucha por un mundo mejor y más justo. El prólogo lo ha hecho la compañera periodista Susana Falcón, que es una histórica en el periodismo también combativo, de clase, de lucha, de acción directa, que ha sido reconocida internacionalmente. Ella es argentina, pero ha estado cubriendo históricamente tanto la guerra en Nicaragua como la revolución allí mismo en Nicaragua, como acompañando a Jesús Quintero en su programa Loco de la Colina, o también en la radio y televisión de Marina Leda. La verdad es que es un honor que una compañera con esta trayectoria pues se haya brindado a ser el prólogo de este librito, que, como os digo, os animo a que leáis, a que adquiráis y a que contribuyáis también con vuestro granito de arena a seguir luchando y defendiendo un mundo mejor y más justo que el que nos hemos encontrado. De esta forma, este libro está hecho con la intención, y así lo estoy diciendo allí en las presentaciones que estamos haciendo, está hecho con la intención de que sirva a quien tiene que servir, a la clase obrera, a los desposeídos de este sistema, a las descamisadas por la inmundicia capitalista, a los olvidados, a los últimos, que sirva como arma de rebeldía, que sirva precisamente para multiplicar el virus de la rebeldía, como digo, por aspirar a un sistema más humano del que tenemos ahora mismo. Y también está hecho con la intención de que moleste a quien tiene que molestar. Claramente. Molesta a quien tiene que molestar, porque hay muchas injusticias que se cometen a diario con total impunidad, y eso no es casualidad. Es porque hay unos intereses, bajo mi punto de vista, que permiten y que fomentan esta injusticia que estamos nombrando, y que necesitan del silencio cómplice de mucha gente que también aquí denunciamos. Y por otro lado, ahí está nuestra arma, la solidaridad, la esperanza, la actividad y la lucha de aquellas personas buenas y organizaciones buenas y humildes que apuestan,
que dan un paso adelante por intentar mejorar, como digo, lo que nos hemos encontrado. Es así que aquí en este libro podréis encontrar poemas de toda clase referidos a la lucha, sobre todo de los últimos 10 años, desde marcha andando que hicimos por la libertad de Andrés Bódalo, encontraréis algunos poemas así, como también homenaje a quienes yo creo, he considerado, que sufrieron la inmundicia de la injusticia, de los verdugos del franquismo y del sistema que hoy es hijo de ese franquismo, como fueron compañeros como Federico García Lorca. El poemario abre con un poema dedicado a Federico García Lorca, como Blas Infante también, compañeros históricos legendarios, escritores universales y luchadores universales que aún no se ha hecho ni justicia, ni verdad, ni reparación, y por lo tanto no habrá una verdadera democracia mientras no se les rinda el homenaje que merecen y se haga justicia con lo que sufrieron por defender como digo y como reitero y repito, un mundo diferente, mejor que nos hemos encontrado y que también lucharon ellos por eso. Aquí está mi homenaje a ellos, también mi homenaje a mi cimiento, a mi madre, a mi padre, luchadores también, a mis hermanos, a mi hermano y a mi hermana, luchadores incansables que me acompañan en infinidad de luchas y que padecen igual que yo los palos de este sistema capitalista. Y también a muchas luchas que ha hecho este sindicato, este digno sindicato que es el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadores a lo largo y ancho de Andalucía en los últimos tiempos. Podréis observar que no nos hemos quedado callados ni pasivos ante toda esta injusticia que venimos nombrando, y también pues desde aquí se puede ver la solidaridad con otros pueblos hermanos que sufren la injusticia del sistema, como es el pueblo de Palestina, al que nombro y tengo varios poemas a los compañeros palestinos, y también frente a la guerra, frente al negocio de la guerra, por la paz, por un mundo que aspire a ser digno de ser vivido. Como no puede ser de otra manera, me gustaría dedicaros algunas poesías a los oyentes, animando a que colaboréis con la cultura rebelde de clase combativa y a que nos decidamos a dar un paso adelante y que prefiramos luchar mejor hoy que mañana frente al egoísmo que nos incentivan desde las élites del poder, nuestra solidaridad horizontal con el pueblo, con la clase trabajadora. Y hay un poema concretamente que quiero compartir con vosotras y con vosotros, que está dedicado a las compañeras migrantes, trabajadoras de Huelva, que trabajan en el sector del fruto rojo y que padecen injusticias a diario con la complicidad y el silencio de muchísimas instituciones, y que tristemente casi nadie hace nada por luchar por ellas y por darle defensa ante el sufrimiento que están padeciendo. Este poema se titula La Divina Pastora y es un símil, es una metáfora constante, es una comparación, porque concretamente esto sucede muy cerquita del Monte y del Rocío, donde, como es sabido, pues se sacan las procesiones famosas a la Virgen del Rocío, y yo hago este llamamiento a que, bajo mi punto de vista, la Virgen del Rocío no va engalanada de joyas, sino que está bajo los plásticos de esos grandes invernaderos, sufriendo y padeciendo a diario por coger los frutos que aquí muchas veces no hay esa mano de obra, y que están sufriendo las vulneraciones flagrantes a diario sin que nadie haga absolutamente nada. Nosotros sí que vamos a esos tajos, intentamos ayudarlas, y también por esto nos persiguen,
y no quería que este tema quedara impune, y lo ha reflejado en nuestro libro. Se titula así: La Divina Pastora, y dice así: He visto a la Divina Pastora, la que hace milagros de verdad, durante la pandemia, también ahora, bajo el plástico de la dignidad, la que multiplica los panes y las fresas, de piel morena y manos ajadas, la que llena los platos y las mesas, pero que para ella no tienen nada. Por no tener no tienen ni el respeto de una hipócrita sociedad que las humilla sin contrato y las condena a la ilegalidad. Sí, vengo del Rocío y del monte, de ver a la blanca paloma, a tu hermana migrante que se desloma, esclava a manos del terrateniente. Traigo y siento mi alma crucificada, me duele esta dura procesión de ver a mis hermanas machacadas, sufriendo la inmunda explotación. Desde aquí mis versos y mi corazón con las compañeras migrantes, y toda mi solidaridad y mi lucha y nuestra lucha, porque mañana, más pronto que tarde, haya humanidad, haya solidaridad y de verdad haya justicia y se les respete como lo que son, personas. También, como os digo, este libro no se hace con el fin de obtener dinero de él, sino de que sirva, de que contribuya a seguir generando pensamientos, generando rebeldía, generando espíritu crítico, y que el dinero que se pueda obtener precisamente vaya a ese fin, a seguir luchando contra las causas justas, como he dicho anteriormente. Y con esto hay un poema que quisiera recitarlo para terminar, que dice bastante, define bastante de lo que es este libro, y que cada vez que lo leo me llena de reverdía para seguir luchando, para seguir echándole gasolina al motor de nuestra lucha y no rendirme jamás. Como suelo decir, luchamos para que la dignidad sea la costumbre, y aquí no se rinde nadie, aquí no se rinde nadie. Este poema se titula Da que pensar, y dice así: Aunque 1000 años pasaran, que la tierra callar viento, si no es cierto el lamento de que te llevo en mi pensamiento, si mi voz fuerza no tuviera, porque la palabra con el tiempo se perdiera, que mi letra llega al cielo, acallando el infierno que hoy vivo por dentro. Muerte, que muera el silencio, que 100 veces mata al pobre y tanta sed da al sediento. Olvido, que se olvide el olvido, tanta sangre derramada en el recuerdo ya olvidada. Cuántas veces oprimido, cuánto tiempo prohibido, cuántos años de lucha y ya ni se te escucha. Vergüenza es lo que siento cuando damos de lado a un pueblo hambriento y 100 veces humillado. Mestiza, si mestizas tu sangre, ¿por qué no haces que tu pueblo y tu gente se levante para que otros como tú antes se rebelen y salgan adelante? Veneno, cuando la muerte se disfraza de vida, cuando el olvido mata al sediento, cuando el pueblo sigue oprimido y la vergüenza calla mi pensamiento. Te llamo veneno, cuando niegas de tu sangre, cuando olvidas y matas su mestizaje, cuando te escondes y no luchas por indiferencia o por miedo. Te odio veneno. Muchas veces he soñado que mi Andalucía el antídoto ha encontrado. Despierto y me llevo la decepción de que el dinero, de nuevo, me quita la razón. Dinero, maldito dinero. ¡Ay del dinero, que a la dignidad rodilla por un poco de sustento! Dinero, que a la muerte compra, que a la vida mata, al olvido recuerda y olvida el recuerdo. Dinero, que oprime las ideas, arrodilla la tierra y a la savia corrompe. Dinero, que la tierra vende, que a la gente compra. Tierra, eres andaluza y del pueblo por encima del dinero, venenoso dinero. Fuerza le das al silencio para que olvida la muerte, arrodillando al hambriento, enterrando al sediento y matando el pensamiento. Que no sea por el dinero, si algún día muere mi pensamiento, muera, pero muera de pie y a lo justo defendiendo. Muchas gracias por darnos voz y hasta la victoria siempre. ¡Viva Andalucía libre! Esta semana, en su sección Historia de Cronopios y de Famas, donde nos habla en cada programa, con una perspectiva distinta y muy personal, acerca de diversas autoras y autores contemporáneos, nuestra querida amiga
La escritora Lourdes Delgado nos comentará la vida, la obra y el pensamiento del novelista y periodista británico George Orwell, fallecido en 1950 a la temprana edad de 46 años. Igualmente nos hablará de 1984, obra distópica pero siempre vigente por su lucidez y clarividencia del mencionado autor. Os dejo con la palabra siempre grata, amigas y amigos, de Lourdes y sus interesantes historias de Cronopio y de Fama que nos hacen disfrutar, aprender y pensar. Buenas tardes, Lourdes. En tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. Un saludo, Tomás, y saludos cordiales a los oyentes de la estantería aquí en Radio Proverso, la radio que es cultura. Hoy os traigo al hombre que fue élite y granjero, policía y mendigo, verdugo de los nadies y defensor de los miserables, al hombre rebelde que fue en su vida sobre todo una cosa, disidencia. Hoy os traigo a George Orwell. Vida interesantísima donde las haya. En realidad no se llamaba George Orwell sino Eric Arthur Blair. Nació en la India en 1903 y no era un pobre huérfano de la calle, sino parte del engranaje. Era hijo de un funcionario de la Inglaterra colonial, pero no por ello tendría una infancia feliz. Su madre provenía de una familia noble venida a menos, y aunque lo habían perdido todo, cuando nace Eric, ella conservaba todos esos gustos refinados y toda esa educación de las clases más pudientes, ¿no? Así que intentó, que el niño creciera como los niños de las clases altas. Así que, cuando tenía Orwell 2 años, pues ellos vuelven de la India a Inglaterra y empieza así el periplo del niño por las escuelas más prestigiosas del país. Se trataban de fríos internados con reglas muy duras, absurdas y, donde Orwell se sintió bastante solo, desarraigado e incomprendido. Estudiaba con becas estatales y así, de esta manera, entra en la maquinaria educativa inglesa que producía burócratas para el imperio. Debido a que era pobre, sufrió las burlas y lo ridiculizaban los niños ricos del colegio. Además, los profesores lo castigaban muchísimo, porque era muy contestatario, pensaba demasiado, todo lo cuestionaba. Y lo enseñaron así a callar y a observar. Orwell empieza a observar lo injusto, lo absurdo, lo humillante y en un mundo donde parece que todo tiene su lugar, él se da cuenta que él no encaja, que él se sentía fuera de todo eso, fuera del coro. Y entonces empieza a intentar buscar en los libros respuestas, ¿no? Es cuando lee a Dickens, a Jack London, a Swift. No era evasión lo que buscaba Orwell en la biblioteca, no buscaba fuga a un mundo que no lo satisfacía, sino lo que estaba buscando era armas para entender ese mundo. Orwell no consigue pisar la universidad porque le deniegan la beca y entonces lo que hace es unirse a la policía imperial en Birmania. Es decir, va a vestir el uniforme de quien representa el poder allí en los territorios coloniales, va a cumplir lo que era su destino, ¿no? El imperio lo había educado para ello, para servirlo. Entonces, va a imponer el orden, va a intentar defender la civilización frente a la barbarie, frente al atraso de las colonias. Pero en su camino Orwell se encuentra con otro ser humano, con la cara sucia, con los pies descalzos y con las manos hinchadas. Orwell se encuentra con su propia empatía, con la humillación diaria que los británicos ejercían sobre la población birmana. Comienza entonces la crisis de Orwell, ¿no? Porque se siente un verdugo de aquellos miserables, y empieza a sentir asco profundo hacia su propia persona y pena profunda por una población empobrecida, condenada a la miseria y víctima de un sistema imperialista cainita. Orwell está en un punto de no retorno porque empieza a sentirse atrapado entre el deber y su conciencia, entre el deber y la vergüenza hacia sí mismo por participar en este juego. Está escindido y como el Winston Smith de su novela, empieza a escribir para no volverse loco, para poder entender el mundo y para dejar constancia de la descomposición del mismo y de su propia descomposición.
Se da cuenta entonces que autoridad no es sinónimo de justicia y que el orden no es otra cosa que violencia maquillada. Renuncia por ello a ser policía y renuncia no solo al trabajo, sino a su bienestar económico. Y bueno, si analizamos esto significa mucho más que dejar simplemente un trabajo que te disgusta, ¿no? Significa romper con el sistema. Un sistema del que él había sido cómplice, por lo que se sentía además tremendamente culpable. Un sistema que él va a denunciar sin piedad a partir de ahora. Es de esta etapa de la que nace su libro Los días de Birmania. Decide entonces Orwell hacerse escritor y es cuando cambia de identidad. Deja de llamarse Eric para llamarse George. Orwell cambia de identidad un poco como un acto simbólico, ¿no? Matar al burócrata imperialista y hacer nacer al azote del sistema, al escritor, a una de las plumas más lúcidas y más peligrosas que todo un ejército entero. Era Orwell, los escritos de Orwell, los ensayos de Orwell eran dinamita pura. Además, también utiliza un seudónimo porque no quiere ni avergonzar ni comprometer a su familia. Esta ruptura con el sistema significa no solo un cambio laboral, no solo un cambio de identidad, sino algo más profundo, un cambio radical de vida. De hecho, lo deja todo, se va a París y a Londres y vive como indigente, haciendo trabajos humildes con sueldos de hambre. Trabaja de lavaplatos, duerme debajo de puentes, en sótanos infectos, come pan duro y acaba, como todos los sin techo, en hospitales que son una auténtica miseria, ¿no? Esto no es ninguna locura ni ninguna extravagancia de escritor. Orwell lo que necesita ahora en este momento de su vida, que ya ha conocido el mundo del poder, es ver el mundo más allá de la cortina que nos pone por delante del privilegio. Y escribió: no se puede hablar de los pobres si no se ha sido pobre. Y es entre los nadies que se da cuenta de una gran verdad, que el sistema no solo explota y crea miseria, sino que desaparece y que invisibiliza a quienes caen en ella. La miseria no es solo económica, dice Orwell, sino existencial. Es una especie de agujero negro que se traga identidades, aspiraciones, horizontes y sobre todo la capacidad de imaginar algo mejor. Se da cuenta que nadie en el poder mira hacia abajo, que nadie quiere ver el agujero. Con todo esto, su escritura cambia, se recrudece, viviendo en esos bajos fondos, porque ya él no se coloca desde el ángulo del que observa, sino que está padeciendo la historia. Orwell empieza a criticar, a aquellos compañeros, ¿no?, intelectuales de izquierda que critican desde su despacho, ¿no?, desde la comodidad de un despacho. Él está en las cloacas mismas del sistema. Por ello su escritura es tan lúcida, tan brutal y tan incómoda. Durante esos años, ejerce también como periodista y escribe artículos sobre la pobreza, que es el tema que en estos momentos a él le obsesiona. Y, de esta experiencia como indigente nace su libro Sin Blanca en París y en Londres. Después de esta inmersión entre los miserables, se vuelve a reinsertar en la sociedad. Y en 1929 ya tiene 26 años y vuelve a casa de sus padres y recupera así la estructura social, familiar y laboral. Sigue con el periodismo y los ensayos e intenta algo nuevo, que lo encarcelen. Él está obsesionado con los sistemas de control, de poder. Le pasaba como a Foucault, ¿no? Y entonces quiere que lo encarcelen porque quiere ver cómo funciona desde dentro el sistema penitenciario, pero no lo consigue, solamente consigue 2 días de calabozo. Tiene así que trabajar como profesor en un instituto. Allí conoce a la que sería su esposa, a Eileen, con la que se casaría posteriormente, y termina dejando también el trabajo de la enseñanza. Sigue con su activismo político, escribiendo compulsivamente ensayos. Él se sitúa ideológicamente como entre el anarquismo y el comunismo y comienza por ello a ser vigilado por el gobierno británico porque participaba en las reuniones con los comunistas. 1936 estalla la Guerra Civil Española y Orwell viene a España a defender la democracia, a defender la libertad frente a los fascistas. Piensa entonces que está en el bando correcto de la historia.
Orwell se había afiliado al POUM, al Partido Comunista en Barcelona de corte trotskista, pero desde Moscú llega la orden de Stalin de purgarlos porque eran considerados unos traidores. Así que Orwell fue perseguido por los suyos, tuvo que huir, esconderse como si fuese un criminal. Y no salía de su asombro, porque no lo perseguían los franquistas, sino los suyos, por haberse aliado con la izquierda equivocada. Por suerte lo hieren en el frente, en la garganta, y bueno, se queda durante una semana sin habla y tiene que volver a Londres. La Guerra Civil Española es donde Orwell termina de despertar definitivamente. Ahí es donde se rompe y aprende que el poder no tiene lealtad, sino intereses. Y aprende que la izquierda puede ser tan cruel como la derecha. Aprende cómo la lucha por la libertad puede volverse luego persecución y represión por aquellos que en realidad la habían prometido. España es el lugar donde Orwell deja de ser idealista e ingenuo para convertirse en lo que fue después, ¿no? Se produce su metamorfosis a escritor feroz, libre y absolutamente peligroso, con su pluma tanto para demócratas como para dictadores. Deja de buscar su lugar en el mundo, en ese mundo roto, en ruina, y decide alejarse y contarlo, que es lo único que puede hacer uno cuando el mundo está desmoronado. Y escribe, bueno, es su libro Homenaje a Cataluña, que es la historia de su divorcio con el mundo y es el retrato de una traición. 3 años después estalla la Segunda Guerra Mundial. Orwell sabe que no puede alistarse porque está muy enfermo de tuberculosis y, bueno, decide pelear desde otro frente, desde otra trinchera, desde la palabra escrita. Es por eso que cuando la BBC le ofrece el trabajo como locutor de radio, él lo acepta. Se cree que así va a poder luchar, ¿no? Pero la BBC lo que hace es encargarle que escriba programas propagandísticos para que la India, ¿no? le siga siendo favorable y que no sean convencidas por los nazis, ¿no? De nuevo, Orwell siente que está del lado bueno, pero aprende que el lado bueno también distorsiona la realidad, que la manipula y que también vigila. Y entonces esta experiencia contribuye a que ya dé el giro decisivo. Comienza su fiebre ensayística con textos con una lucidez escalofriante, como el titulado La política y el lenguaje inglés, donde sostiene que la lengua es usada para anestesiar el pensamiento y para esconder la verdad por parte del poder. Es cuando escribe entonces Rebelión en la Granja, que es una novela corta, letal, y bueno, ahí encontramos, bueno, la frustración que siente Orwell, bueno, cuando se da cuenta que los intelectuales están básicamente llevando a cabo un culto a la figura de Stalin, que están totalmente alineados, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, la Rusia en ese momento era aliada, en la Segunda Guerra Mundial, aliada del Imperio Británico y entonces, bueno, no se podía hablar mal de Stalin. Orwell decide, a través del formato de la fábula, desnudar el totalitarismo y hacer una crítica al régimen feroz de Stalin. ¿Qué hace? Animaliza a los hombres. ¿Por qué? Porque Marx decía que la explotación laboral aliena al hombre hasta convertirlo en animal. Bueno, nos presenta aquí una sociedad de animales que consiguen rebelarse a los amos, pero que al final terminan ocupando el lugar de los amos y esclavizan, tiranizan y explotan a sus iguales. Escribe Orwell en Rebelión en la Granja. En el mundo todos somos iguales, pero unos son más iguales que otros. Rebelión en la Granja es la revolución traicionada, es la revolución de los cerdos, como la llama Orwell, que prometen justicia e igualdad y que acaban caminando sobre 2 patas. Es una sátira brutal que, bueno, no quiere publicarla ningún editorial y que cuando, bueno, logra publicarla en el 45, esto es un escándalo porque ponía en evidencia que toda revolución puede volverse su contrario
y también porque nos contaba que las almas más nobles y bien intencionadas pueden esconder los actos más monstruosos. Cuando acaba la guerra, Orwell se retira a Escocia, a una casa, se encierra y teclea, mientras está muriendo de tuberculosis, el libro que lo hará famoso internacionalmente, 1984. Es el libro más incisivo y uno de los más leídos de la historia de la literatura, que vamos a utilizar nosotros a continuación para hacer una reflexión profunda sobre la sociedad contemporánea, que creo que es muy necesaria. Un año después de la publicación de 1984, Orwell muere. Orwell es el símbolo de la disidencia, del hombre rebelde, de aquel que se salió de la casilla que el destino le tenía preparada para convertirse en el azote del poder. Fue la voz fuera del coro en una época en la que los intelectuales estaban secuestrados por las ideologías y habían abandonado las ideas. Fue así como el Winston Smith de su novela El último hombre de Europa. El libro que os quiero recomendar en esta ocasión es 1984, novela filosófica, política y social que intenta retratar el totalitarismo, exponernos cómo opera y cuáles son las consecuencias sobre las personas. En esta ocasión yo no voy a comentar en sí esta novela, sino que la voy a usar para que tengamos una visión más realista, menos ingenua y más despierta del mundo en el que vivimos. No vivimos ya en democracia, por mucho que nuestros dirigentes se empeñen en proclamar y en hacernos creer que todo lo que emprenden es en defensa de ella. No hay nada menos democrático y más totalitario que el capitalismo de hoy día, que este capitalismo tecnocrático, globalista y neoliberal. ¿Por qué nos encontramos hoy con la túnica de la democracia vacía? Bueno, la izquierda actual ha sufrido una metamorfosis. ¿Por qué? Porque ha olvidado el conflicto real. El conflicto que puede cambiar verdaderamente las cosas, el que puede hacer la diferencia. El conflicto todavía no resuelto entre los de abajo y los de arriba. 1989 es fecha clave, es el punto de partida de todo este desastre humano que tenemos hoy día. ¿Por qué? Porque se produce ahí la destrucción de los sistemas socialistas y esto trae unas consecuencias, que es la desaparición de la alternativa posible. Antes existían dos visiones ideológicas del mundo contradictorias, ¿no? Pero esto ofrecía la garantía de un posible cambio. Pero con la caída del socialismo, el de verdad, no el de ahora, que el de ahora es funcional al poder y está centrado únicamente en la lucha de derechos que en realidad ya nos pertenecen por naturaleza, más que en cambiar la sociedad desde las estructuras. No están luchando por eso. Bueno, con esta caída con esta caída del socialismo, el de verdad, ¿qué ha pasado? Bueno, que el tecnocapitalismo ha tenido vía libre para hacerse turbocapitalismo sin obstáculos, apoyado a bombo y platillo por la narrativa que trae, ¿no? Y esa mitología, pues, del crecimiento económico y del bienestar. Se ha neutralizado así la lucha de clases tan necesaria para el cambio, derivando todo esto en una verdadera masacre de las clases sociales. ¿Qué ha pasado? Bueno, ha pasado que la revolución marxista se ha invertido. Que ahora lo que tenemos ahora no es la revolución nuestra, no es la revolución del pueblo, sino que es la revolución de los de arriba, de la élite, de los amos del mundo. Que el amo del mundo ha recuperado todo, absolutamente todo lo que nosotros, los esclavos, habíamos conseguido con el derramamiento de sangre, con la organización y con la lucha. Somos más esclavos que nunca porque estamos precarizados y además no tenemos conciencia de clase y no nos damos cuenta ni siquiera de ello. Estamos en manos total y absolutamente del poder. Han desaparecido, si nos fijamos, las ideologías y las ideas y con ello las posibilidades de poder hacerle frente a este poder y poder cambiar las cosas. Lo que tenemos en su lugar son movimientos y un puñado de ismos que el poder, bueno, que nos ha despachado, ¿vale? Como el ecologismo, el feminismo actual, el veganismo, los movimientos LGTB, que yo no tengo absolutamente nada en contra de ellos, sino simplemente tenemos que ser conscientes y estar lúcidos de que estas ideologías están arquitectadas, están pensadas y están vehiculadas por el poder.
¿Por qué? Porque con esto el poder nos tiene entretenidos a nosotros y a las izquierdas que se dedican a emprender estas luchas, ¿no? Nos tienen entretenidos pues luchando en realidad por derechos que son nuestros, como ya hemos dicho antes. Y además nos tienen entretenidos peleándonos a unos con otros, ¿no? Estas ideologías son ideologías en realidad sin fuerza de cambio en las estructuras sociales profundas. La novela de Orwell es la novela del disenso, porque, Orwell vio la importancia que tenía la disidencia y además estuvo luchando por ella toda su vida. El disenso es muy importante porque el disenso garantiza la democracia. Además, es una constante en la historia del hombre. Es una necesidad innata al hombre, como decía Heidegger, es un existencial, pertenece, forma parte de la naturaleza humana el decir no estoy de acuerdo con esto. Además, es una necesidad y debe ser además un derecho garantizado el poder rebelarse, el poder protestar contra un orden establecido o contra lo que hay hoy, un consenso de masas que pretende ser lo único legítimo. Si nosotros empezamos a desempolvar nuestra historia, vemos cómo está llena de disidencia. Disintió Prometeo ante los dioses, Sócrates ante las leyes injustas, Espartaco ante la esclavitud. Lutero, Cristo, Marx y Lenin también disintieron. Los revolucionarios franceses del 1789, los rusos del 17, Mandela, Luther King, el Che Guevara y Gandhi. Y además toda la historia de la filosofía, si nos fijamos bien, según la nueva lógica, está llena de disidentes. El disenso está presente, dice el filósofo Erich Fromm, en los mitos que fundan nuestra cultura occidental. La rebelión de Prometeo y en la de Adán y Eva. Pero el poder, como es lógico, pues funciona reprimiendo el disenso, ¿no? Y a lo largo de la historia hemos tenido épocas en las que la represión ha sido mayor o menor. Midiendo el grado de disenso que el poder nos permite en cada época, nosotros sabremos en qué momento se encuentra nuestra democracia. Es como un termómetro para medir la democracia. Y si medimos hoy día, si usamos ese termómetro, nos encontramos con que no hay democracia, lo que tenemos es totalitarismo. La forma que tenemos de garantizar la democracia es que exista el disenso. Tenemos que batirnos, luchar porque exista la disidencia. En la democracia lo que hay es un equilibrio entre consenso y disenso. Y además, cuando hay democracia, al disidente se le escucha con respeto y sin censura. En cuanto empieza el aparato de la censura a funcionar, empezamos a tener menos democracia. En el momento actual, la democracia es solamente una etiqueta, como decía Galeano, una túnica vacía, y es un maquillaje tras el que se oculta el totalitarismo. Para, en nuestro tiempo, ¿no? el poder, el totalitarismo, conseguir que solo exista consenso y que nosotros nos sumemos a ello sin ningún tipo de problemática, como se está viendo en la sociedad, el poder usa una serie de herramientas. Lo que tenemos ahora, si nosotros observamos, es un monólogo de masa que dice siempre los mismos lemas, los mismos mantras, los mismos dogmas, y que es el monólogo del orden dominante. Todos piensan y sienten del mismo modo como pasaba en la novela de Orwell. ¿Por qué? Bueno, el poder ha creado el tipo de hombre que necesita, que es un hombre sin identidad, un hombre flexible, sin familia, sin conciencia opositora, que esté desarraigado, que no tenga trabajo estable, que sea un consumidor compulsivo, un hombre individual, nómada e incapaz de comprender la explotación física y mental que está sufriendo. Necesita un homo inestabilis, que esté estructuralmente desocupado, que no tenga ningún tipo de estabilidad ética, ni laboral, ni territorial. Necesita a ese hombre inmediato, ese hombre indiferente del que nos hablaba Camus en El extranjero.
Para ello, pues el poder pone en funcionamiento todo su mecanismo, ¿no? Todas estas ideologías para desestructurar la familia, por ejemplo, y atomizarnos, y bueno, y todas estas ideologías de la resiliencia, del carpe diem, bueno, para hacernos sujetos inmaduros y que no suframos, porque cuando uno sufre piensa y por ende que no pensemos, que lo único que hagamos sea divertirnos. El poder no da hilo sin puntada. Ahora lo que tenemos es lo que el filósofo Diego Fusaro ha llamado pensamiento único. ¿Cómo ha conseguido el poder eliminar el disenso? Bueno, Orwell nos da las claves en 1984 y bueno, hay una serie de mecanismos, ¿no? Que aparecen en la novela y que hoy tenemos implantados. Por ejemplo, el control y la hipervigilancia. Orwell en 1984 nos describe una sociedad en la que hay un dominio que no necesita ya violencia ni coerción. ¿Por qué? Bueno, porque el capitalismo que hay hoy día ha cambiado de forma y no necesita sujetos disciplinados como en la época de Foucault, en la época del capitalismo industrial. Ahora nada de porra, nada de tortura, nada de lager y de gulag, nada de pistola, sino que se va a controlar no el cuerpo, no se necesita controlar el cuerpo del hombre, sino que se necesita afinar más, extremar más y controlar las mentes, el pensamiento. Y cuando tienes controlado el pensamiento de un hombre, lo tienes controlado todo. En la novela de Orwell se nos habla de la sociedad del control y una sociedad hipervigilada. Existe, dice Orwell, una policía que no es una policía normal, es la policía del pensamiento. ¿Por qué? Porque ya los reatos no están fuera, no son robar, matar, violar, sino que están dentro del individuo, en su cabeza. Son los crímenes del pensamiento o psicorreatos. Bueno, la sociedad de Orwell es una sociedad que está totalmente vigilada por las telepantallas. El gran hermano te vigila, es el lema del partido. Las telepantallas están por todas partes, incluso en las casas, dentro del ámbito más íntimo de la persona, y están vigilando lo que se dice, lo que se hace, y permanentemente también difundiendo propaganda. La telepantalla es el símbolo de la sociedad de la vigilancia. Es como un enorme ojo que te vigila y una enorme boca que te fagocita, que fagocita tu identidad, tu individualidad para que tú no pienses. ¿No nos suena de nada todo esto? Hoy día nosotros llevamos el dispositivo que nos vigila y que nos escupe la propaganda en el propio bolsillo. Ningún régimen fascista hubiera soñado en poder hacer posible que todos sus ciudadanos llevaran el carnet del partido en el bolsillo sin ningún tipo de disidencia. Y hoy lo tenemos ya implantado. Otro mecanismo que usa el totalitarismo es la deformación de la verdad. Lo primero que nosotros observamos en la novela es esto, ¿no? El protagonista es Winston Smith, es un hombre normal y corriente, bueno, que vive en un Londres bombardeado, con las fachadas desmoronadas, y bueno, ¿por qué? Porque es una sociedad en guerra. Pero nosotros, aunque no tengamos bombas, aunque no tengamos edificios rotos, ventanas tapadas con cartones, como en la novela, nosotros estamos igualmente en una sociedad en guerra. Orwell, ¿qué pasa? Bueno, pues durante su experiencia trabajando en la BBC, comprueba cómo trabaja el poder con la verdad. Y dice, la verdad es deformada, es acomodada y se inventa según las necesidades propagandísticas del poder. Los periódicos se empiezan a llenar así de batallas no ocurridas, derrotas silenciadas y de victorias de mentira. Y esas experiencias son las que utiliza Orwell en 1984. Winston, el protagonista, es un periodista que trabaja en un ministerio que paradójicamente se llama el Ministerio de la Verdad. Y que lo que se dedica es precisamente a contar mentiras. Winston modifica la verdad, modifica fecha, evento, cancela lo que ha ocurrido, borra de las fotos y de los periódicos a personas no gratas al partido, y este proceso se aplica a todo, no solamente a los periódicos, sino a los libros, a las revistas,
a la literatura, Whiston está modificando permanentemente la historia hasta tal punto que, llega a confundirse, no sabe en realidad si la fecha que él escribe es exactamente la fecha en la que están. Además no recuerda su infancia, no recuerda nada, porque él, a fuerza el poder de alterar el pasado, no solamente lo reinventa, sino que lo destruye. Orwell decía que la verdad tenía que ir acompañada de los hechos. Si nos fijamos hoy, la prensa tergiversa los hechos, pervirtiendo así la verdad. Hoy más que nunca la información del mainstream está en manos de los señores del mundo y la información no es otra cosa que propaganda de Estado. El ver religiosamente cada día el informativo no significa estar informados, sino deformados y manipulados. Prueba flagrante de todo esto ha sido la pandemia. Cualquier muerte que se produjera en el hospital, podemos hablar con nuestros médicos. Si tenéis médicos de confianza y os van a decir que esto es cierto. Cualquier muerte que se produjera en el hospital se contabilizaba no como muerte por COVID, se contabilizaba como muerte por COVID, perdón, no como muerte con COVID, porque al poder le interesaba en realidad no proteger al ciudadano, sino lo que querían eran hacer dos cosas fundamentalmente: difundir el miedo para poder poner en funcionamiento prácticas totalitarias como el control de la movilidad de las personas, el toque de queda, el confinamiento y el pasaporte sanitario, o Green Pass, como se llegó a llamar en Italia. Curioso nombre, ¿verdad? Que alude al verde, ¿no? Está asociado a toda esta ideología del medioambientalismo. Pretendía eso y pretendía también el poder tantear sobre todo qué cantidad de población se podía contabilizar como consenso y sobre todo cuántos eran los despiertos, cuántos eran los disidentes, cuánta parte de la población se iba a dar cuenta de todo esto, para ver cómo era de fácil o de difícil implantar lo que los políticos en ese momento no se cansaban en su discurso de reiterar, que era el nuevo orden mundial. Para ello, ¿qué hicieron? Bueno, pues como en la novela, manipularon cifras, imágenes, censuraron premios Nobel como el virólogo Montagnier e impidieron también la realización incluso de autopsia, pudiendo vehicular con todo esto todos esos cuentos de la buena pipa mientras la población se moría en los asilos de ancianos y se moría en casa con paracetamol y Vigile Atesa. Así opera el totalitarismo con la verdad. Cuando las fuentes de la verdad no son independientes, sino que están controladas por el poder, como los periódicos, las redes sociales, las radios, el sujeto no tiene forma de discernir sobre la realidad. Así que el único modo que tenemos de protegernos ante esto y de proteger nuestra democracia es el escepticismo. Sean escépticos, no se crean nada y desconfíen, y en todo caso, para acercarse a la verdad, vuelvan el discurso del poder, denle totalmente la vuelta. Es el único modo de evitar la manipulación. Otro mecanismo que utiliza el totalitarismo es la cancelación de la historia. Hemos visto como en la novela de Orwell se hablaba también de que Winston cancelaba la historia. Hoy día asistimos a lo que se llama la cultura de la cancelación. El poder necesita controlar nuestro pasado para poder controlar también nuestro presente y por ende nuestro futuro. Necesita un pasado que se acomode a todos estos cuentos de la buena pipa que nos cuentan todos los días, todas estas mentiras, que se acomode a su discurso. Además, si no hay pasado, no hay memoria y no hay entonces solidez ni consistencia y es súper fácil escribir lo que se quiera en un folio en blanco. El pasado, la historia, los monumentos nos señalan que no siempre hemos sido así, que no siempre el mundo ha funcionado así, que ha habido otros modos. Y es mirando ese pasado cómo nosotros podemos comparar el presente. Así podemos medir el proceso artístico, el filosófico, el ético y el económico. Del pasado se aprende. El pasado no se cancela. Al poder, con su política presentataria, es decir, nos quieren aquí y ahora, y antiidentitaria, les molesta muchísimo el pasado porque va en contra de estos planes. Y entonces abaten así estatuas, por ejemplo, justificando esa destrucción
del pasado, escondiéndose en sus narrativas del tipo no es que representaba antisemitismo. O comienza por las redes sociales con su campaña de no lean a Hemingway porque era misógino o a Ezra Pound porque estaba alineado al fascismo. Y según esta lógica de exterminio y manicomio, ¿deberíamos entonces destruir la estación central de Milán porque en su tiempo fue ocupada por los fascistas? ¿O el Coliseo por lo que suponía y por lo que allí se celebraba? ¿No es de auténticos locos de atar, destruir las obras de arte porque fueron hechas en tiempos políticos que no nos gustan? ¿O cancelar las páginas de los libros de historia porque cuentan aspectos horribles del pasado? ¿O no es más lógico respetar el pasado para aprender y evitar repetir holocaustos? El instrumento, el mecanismo central con el que el poder consigue el consenso, el totalitarismo consigue someternos y que no nos demos cuenta, es sobre todo la lengua. Esto se ve muy bien en la novela. El tema de la neolengua, que es como llama Orwell a todo este proceso en su distopía. ¿Por qué? Porque la lengua es el arma más eficaz. La lengua crea la realidad, la nombra. Si no existe la palabra libertad, en realidad no existe la libertad. Como decía Gabriel García Márquez en 100 años de soledad, las cosas comienzan a existir cuando se las nombra. Y además de crear la realidad, el lenguaje es también pensamiento. Si se reduce el lenguaje, si se destierra la poesía, que es el lenguaje más rico, con su metáfora, con su sinónimo, y se sustituye eso por un lenguaje servil, un lenguaje útil y científico, estamos arrancándole al hombre la capacidad mítica y estamos homologando el lenguaje, haciendo que todo el mundo piense de la misma manera, que piense igual, que es lo que nos pasa hoy día. El lenguaje es lo que nos hace individuos diferentes. Así que, por favor, lean poesía. ¿Qué ha dicho el totalitarismo? Ha dicho fuera Dante y fuera Petrarca, que son los que nos han enseñado al mundo a decir el amor, lo que nos han enseñado a ser individuos. Y lo han sustituido ¿por qué? Lo han sustituido por la informática y el inglés. Yo no estoy para nada en contra de los nuevos planes de estudio, ni que se incluyan la informática, el inglés o las asignaturas sobre LGTB. Yo abogo porque se compaginen, no porque se cancele absolutamente nada, porque todo es necesario para nuestro desarrollo individual. Si no existe la poesía, la metáfora o el amor, ¿qué sentido tiene estar en este mundo? ¿Qué sentido tiene el mundo sin Catulo, sin Baudelaire, sin Vallejo, en un lugar, en un mundo donde prima la inteligencia artificial? ¿Qué me importan a mí los algoritmos cuando estoy luchando contra un cáncer? ¿Qué me importan los algoritmos ante la muerte del ser amado, ante el hambre en el mundo, la guerra o la bomba atómica? En Auschwitz, la gente sobrevivía con el lenguaje, con la poesía, con los versos de la Odisea, decía Primo Levi. En nuestra sociedad, la relación entre la cosa y la palabra, dice Diego Fusaro, están invertidas, como en la novela de Orwell. Y esto lo consigue el totalitarismo con la fórmula del doble pensar. En la novela aparece la guerra es la paz, la ignorancia es la fuerza y la libertad es la esclavitud. Con esta fórmula, ¿qué se hace? Bueno, se viola el principio aristotélico de la no contradicción y se dice que B es B y el contrario de B. Es decir, se cogen términos oximorónicos muy contradictorios y se unen. Y nuestra realidad lingüística está repleta de estos términos: bombas inteligentes, austeridad expansiva. El totalitarismo, usando este doble pensar, este mecanismo de términos totalmente antagónicos, consigue que nuestra mente se inunde de términos que en realidad no pueden coexistir en la realidad, se confunda, entremos en disonancia cognitiva y nos bloqueemos. Y entonces no podamos pensar y nos traguemos todos los cuentos de la buena pipa. Así controla el poder nuestra mente. Es imposible reaccionar
y nos habituamos entonces a vivir en la contradicción permanente sin cuestionarla. Cuando el poder nos habla de misión de pacificación, en vez de llamar a la cosa lo que es una guerra imperialista, es imposible que nosotros reaccionemos ante esa injusticia, ante la masacre que se va a producir, porque en realidad nuestro cerebro se queda bloqueado ante esos dos términos contradictorios, misión y pacificación. Es por eso que hoy la revolución tienen que encabezarla los lingüistas, los filósofos, los filólogos, los poetas y los intelectuales. Me parece a mí, como en su tiempo le pareció a Lúcido Orwell, que el totalitarismo y su monólogo único de masas ha echado ya raíces en la mente de los intelectuales. Los intelectuales están dormidos, están reproduciendo diariamente, en su mayoría, el discurso oficial, cuando deberían de ser ellos la disidencia, la voz fuera del coro, los que dirigieran a la masa para sacarla de esas sombras neblinosas y de esa disonancia cognitiva y liberaran las mentes para devolverles la capacidad de pensar. Pasolini decía que para liberarnos teníamos que dejar de hablar la lengua de los amos. Y es lo que estamos haciendo ahora. Estamos hablando la misma lengua que el opresor, sin darnos ni siquiera cuenta. ¡Qué locura! El poder se sirve del orden mediático, de la tele, de las redes sociales, de la radio, de los periódicos, para repetir todos los días de manera martilleante las mismas verdades y consiguen así el monopolio del discurso. No hay otro discurso posible fuera de este. Hoy, por ejemplo, no se puede hablar de nación porque el pensamiento único lo asocia inmediatamente al nacionalismo fascistoide, quitándonos así de un plumazo el concepto nación, nuestra identidad. ¿Para qué? Para que le sea más fácil la abolición de la frontera y que sus mercancías y sus recursos humanos o esclavos puedan circular libremente. Hoy no se puede hablar de familia porque el discurso dominante lo asocia inmediatamente al patriarcado o a la homofobia, y tampoco se puede hablar de identidad porque es asociada al racismo o a la xenofobia. No se puede cuestionar nada porque inmediatamente uno viene tachado de complotista, de fascista, de negacionista. Los pocos disidentes que quedamos, aquellos que intentamos hacer valer el pensamiento crítico, sufrimos la reductio ad monstrum. En la novela de Orwell no hay disidentes, exceptuando él y Julia, su novia, porque todo aquel que ose pensar diferente es vaporizado, como hacen hoy, que nos censuran, nos silencian. Hace pocos meses al poeta napolitano Davide Abolio le cerraron todas sus redes sociales y lo silenciaron simplemente por expresar su opinión acerca de la guerra de Gaza, que contradecía totalmente a la versión oficial. Esto hace que, como se ve en la novela de Orwell, nosotros practiquemos incluso con nosotros mismos la autocensura y digamos no se puede decir esto porque no es políticamente correcto. El totalitarismo es un dominio absoluto, como estamos viendo, y no solo secuestra nuestro pensamiento, sino también nuestros sentimientos. Dice Winston en la novela: ninguna emoción es pura porque todo estaba mezclado con el miedo y con el odio. Ahora no se podía sentir amor puro o deseo. El totalitarismo también opera en nuestros sentimientos. Nos arrancan la emocionalidad haciendo que perdamos los sentimientos que nos hacen más humanos. Miren si no la sociedad en la que habitamos, cuán deshumanizados estamos. No hay amor, todo es miedo, uso y disfrute del otro y odio. El totalitarismo ha accionado también sobre el amor hasta volverlo líquido. Nos invitan a soltar continuamente y no a sostener. Y han homologado el amor también. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el amor es muy peligroso. Los afectos, los vínculos no son colectivos, sino que son individuales. Es una cosa de tú a tú. Y el totalitarismo no le interesa personas con su propia individualidad. Le interesan sujetos iguales. Además, no hay una fuerza más potente en la naturaleza que el amor. Por el amor el hombre se sacrifica, se entrega, lucha, y el totalitarismo trata de que nosotros seamos uno con el poder, vivamos para el poder,
no para otro. En la novela lo único que saca al personaje, a Winston, de la inercia de su vida gris, lo único que le da fuerza para salir de ese estado de muerto viviente, lo único que lo vivifica, que lo saca de la fuga. Winston se pasaba el día bebiendo para calmar su vacío y su soledad. Lo único que lo saca de ahí es el amor de Julia. Y él, cuando cree que está empezando a formar parte de la resistencia de la hermandad, habla con ellos y le dice que es capaz de hacer todas las barbaridades del mundo, que le pidan lo que sea, incluso arrojar ácido a la cara de un niño si fuera necesario, pero con la condición de no separarse de Julia, de no renunciar al amor. Es por eso que cuando el poder descubre que Winston es un disidente y lo torturan, lo rompen precisamente por ahí, hasta que ya no puede aguantar más la tortura y acaba gritando: «A mí no, háganselo a ella». La novela de 1984 es impactante y bastante inquietante porque nos remueve algo dentro, y cuando acabamos de leer nos damos cuenta que esa terrible distopía está viviendo ya entre nosotros. Queridos cronopios, busquen siempre la verdad y no el consenso, y hagan como Voltaire. Podremos no estar de acuerdo con lo que dice el otro, pero defendamos con nuestra vida si hace falta su derecho a decirlo. Ese es el mejor modo de defender nuestra democracia, de defender nuestra libertad. Y cuando sientan frases de loco, de manicomio, del tipo «las armas salvan vidas», apaguen la propaganda y lean a Bauman, a Le Bon, lean a Nietzsche, lean a Orwell. Lo importante no es mantenerse vivos, sino humanos. Para que el mal triunfe, solo se necesita que los hombres buenos no hagan nada. No sean hombres buenos, sino rebeldes, y recuerden, no se enamoren demasiado, y si encuentran una esperanza al pie de un cocotero, llévensela a casa y nútranla. Hasta el próximo programa. Conocí a Carlos Fuentes en México en 1966. Llegué allí por casualidad, venida de Estados Unidos, donde estuve disfrutando de una bolsa beca concedida a futuros líderes de América Latina. Ya era él por entonces un escritor reputado y admirado, mientras que yo no disponía de credenciales para ser llevada a su presencia. A él, sin embargo, no le importó que fuera una desconocida. Me recibió en su casa con afecto y generosidad. Me cedió su tiempo. En ningún momento auscultó mi saber, ni me examinó en busca de mis títulos. Me invitó a sentarme en su confortable sala, como si yo fuera uno de los suyos. Para él, yo era tangible, porque pertenecía a la falange de los ángeles, que forman parte de la literatura. Integraba, pues, el flujo inventivo que emana del continente americano. La escritura y el aliento del arte nos unían, y me estimuló en ese momento a soñar con un continente que exige al escritor la vigilancia y fabulación que están en la mira de la escritura. A partir de esa época nunca lo olvidé. Con los años nos hicimos amigos, solo que mi profunda amistad por él incluye ahora a Silvia Lemus, mujer de refinada inteligencia y sensibilidad. Ambos son inseparables en mi corazón. A ella estoy especialmente unida porque somos afines, porque nos queremos bien, porque nos entendemos con una simple mirada, porque lloramos juntas. Pude abrazar a Silvia y a Carlos en momentos de gloria o de dolor. Aprendo con ellos a oír el diapasón secreto de los sentimientos, y donde quiera que cada cual esté navegando, seguimos juntos, nos hablamos, nos comprometemos con el futuro de la amistad, de una amistad que me ayuda a vivir, pues soy lo que los afectos me pautan y me dicen. Enlazando como solemos hacer
el final del programa con su comienzo, he querido acercarme al término de la estantería de hoy con otro fragmento de nuestra admirada Nélida Piñón, concretamente con el comienzo del escrito que titula El perenne Carlos Fuentes, dedicado al célebre escritor mexicano fallecido en 2012, amigo personal de la autora junto a la esposa de éste, la periodista de origen gallego Silvia Lemus Covarrubias. Podéis disfrutar del texto completo en la edición de 2008 de La región más transparente de Carlos Fuentes, publicada por Santillana y la Real Academia Española. En dicho escrito, Nélida Piñón relata cómo conocería a Fuentes, la amistad personal que con el tiempo le llegó a unir y el impacto que tuvo su literatura tanto en los autores latinoamericanos como en ella misma. En 2006, sobre Nélida Piñón, se grabaría el interesante documental coproducido por Ibiza Televisión, la Televisión Galega y la Valenciana Tatsen, titulado Xerezade en Galicia, as verbas de Nélida Piñón. Rodada en Río de Janeiro y en Cotobade, la cinta fue dirigida por Valentín Carrera. Fue conocida además Nélida por su labor como defensora de los derechos humanos y de la mujer. Durante toda su carrera, su actividad diaria se ve compaginada con su trabajo como escritora visitante y conferenciante en diversas universidades de todo el mundo. Entre sus obras de carácter biográfico y ensayístico destacan Aprendiz de Homero y La épica del corazón. Desde el 20 de junio de 2022, la biblioteca del Instituto Cervantes en Río de Janeiro recibe el nombre de Nélida Piñón. Amigas y amigos de la estantería, me despido por ahora de todos vosotros. Espero que el programa de hoy os haya resultado realmente de interés y de provecho. No dejéis de crear, de leer, de aprender. Pronto, muy pronto, volveremos a escucharnos.